Bienvenidos a Cuentas sin Cuento, historias que los acompañan para que logremos juntos buenos hábitos financieros. Desde la Fundación Bancolombia queremos ayudarlos a mejorar sus finanzas paso a paso con herramientas prácticas que los hagan cumplir todos sus sueños. Así que gracias por escucharnos. Este es el segundo audio del módulo 1 de Cuentas sin Cuento, que se llama Mejoro mi gasto. En esta ocasión vamos a entender cuáles sí son gastos importantes para nosotros y cuáles gastos podemos recortar. Si no han escuchado todavía la historia de Don Pedro, les recomendamos que se devuelvan al primer audio y lo escuchen para aprender bien de toda la serie de Cuentas sin Cuento. Y si están al día, saquen un cuaderno y empecemos. En Quibdó, en el Chocó, vive María Currulao. Y María es una joven que siempre ha sido muy talentosa para rebuscarse, por eso siempre había trabajado con su familia en varias cositas, pero también desde que era niña le gustaba mucho cantar. Y eso empezó por gusto, pero con el tiempo se dio cuenta de que ese vozarrón que tenía la podía llevar a cantar en festivales y fiestas en Quibdó. Empezó a ganar plata haciendo lo que más le gustaba, pero no era un ingreso fijo que le diera para todos los días. Todos decían en Quibdó que tenía mucho talento y que tenía que seguir sacándole provecho a eso, pues ella empezó a soñar en grande, quería ir a otras partes del Chocó y a otros departamentos del país. Y empezó a tocar puertas y a presentar videos en los que cantaba, bailaba, y eventualmente un agente de Quibdó escuchó de ella y le ofreció agendarle varios eventos en Chocó. Ese agente se llamaba Julio Tengo Billetico. A partir de ahí, mejor dicho, ahí fue que María empezó a dar giras casi por todo el país y empezó a ganar mucha plata. Imagínense, de un día para otro se le cumplió el sueño y bueno, eso la emocionó y empezó a soltar billete a lo loco. En algunas cosas siguió gastando igual como en la comida, pero en otras comenzó a gastar de más. Cuando volvió a Quibdó de su primera gira, lo primero que hizo fue remodelar la cocina y comprarse una estufa de 6 puestos porque la que tenía de 4 parecía ya fea y chiquita. Y como la cocina le quedó tan linda, decidió asegurar la casa contra robo por si acaso. También se compró una moto último modelo y más grande que una mula porque estaba aburrida de caminar y coger taxi todo el tiempo para moverse por Quibdó. Pero allí no paró. En cada ciudad a la que iba a cantar, fuera Medellín, Bogotá o cualquier otra, compraba mucha ropa, a tal punto que tenía muchas blusas, faldas, pantalones y zapatos para cada día del mes. Conoció a muchos otros músicos y cantantes y se la pasaba de fiesta con ellos. Casi que no dormía por las noches cuando estaba de gira. Pocos meses después se fue de vacaciones pasando el charco e incluso contrató a un peluquero personalizado para que le arregle el pelo todos los días. Pasaron los meses y así, María, de tanto hacer giras y giras sin parar, empezó a enfermarse muchísimo. Entonces decidió hacer un tratamiento con un médico de Bogotá, pero era bien costoso y tenía que pasar mucho tiempo en la capital. Y eso no es todo. En uno de esos viajes de vuelta a Quibdó, se peleó con Julito Tengo Billetico y ya no tuvo más giras. Y ahora que ya no se dedica a cantar, pues ya no tiene casi plata. Ahora sí, pasémosle la bola a Sergio Díaz Granados, nuestro consejero financiero en Fundación Bancolombia, para empezar a hablar de todos los aprendizajes de esta historia que deja mucho que pensar. Sergio, María Currulao se dejó llevar mucho por toda esa cantidad de plata que empezó a tener, ¿cierto? Maggie, me gustó mucho la historia porque creo que esto le pasa a todo el mundo. Cuando la gente siente que le sobra algo de plata, se dejan llevar, como si tuvieran una gallina que pone huevos de oro al infinito. Y pues, la verdad, las cosas no son así. Pero, ¿qué fue lo que hizo mal exactamente? De una, analicemos eso para entender los errores que cometió María gastando la plata. El primer gasto que me llama la atención es la estufa. Ella ya tenía una estufa de 4 puestos, pero se compró una más grande de 6 puestos. Este gasto no era realmente necesario y lo pudo evitar. La estufa viejita funcionaba bien, pero de nuevo, cayó en sus excusas diciendo que la que tenía era fea y chiquita. Se justificó y sus emociones la llevaron a comprarla. Este es un tema del que ya hablamos en el episodio pasado de Cuentas sin Cuento con la historia de Don Pedro. O sea, gastó la plata en una estufa que al final hace exactamente lo mismo que la anterior. Por eso hay que tener mucho cuidado con las excusas que nos damos para gastar. Exactamente. El segundo gasto que me llama la atención es el seguro. Recuerdo un señor que tenía un cultivo de plátano en la zona bananera en Santa Marta y de pronto llegó una borrasca y acabó con toda la plantación. El señor estuvo tranquilo porque el seguro le dio la plata de lo que estaba asegurando sus cultivos.
¿Te imaginas si no lo hubiera tenido asegurado? Y es que uno no suele tomar seguros porque cree que a uno nunca le va a pasar hasta que le pasa. Por eso, en medio de lo posible, hay que tener seguros. Es decir, que ese es un gasto necesario porque pueden pasar cosas que no nos imaginamos y hay que saber identificarlo. ¿Y qué crees que pasa con el tema de la moto? Porque eso también se necesita para transportarse más tranquilo en cualquier parte del país. Sí, total. Ese es el tercer gasto que me llama la atención y es que a la larga ese gasto se vuelve un pasivo. Eso significa que es un gasto bueno porque le ahorra tiempo, mejora su calidad de vida, pero de pronto no ahorra plata después de haber hecho ese gasto, porque la moto es muy grande, debe consumir mucha gasolina, los impuestos deben ser más caros y el seguro para la moto también. Mejor dicho, la moto le representa más gasto en el futuro. Dices que hubiera sido mejor una moto más pequeña que cumpla con el mismo objetivo y que cueste menos mantener. Y seguro, al tener menos gastos por ahí, le ayude a ahorrar plata. Exacto, Maggie. Y por último, gastó plata en cosas necesarias, pero que pudo haberlo hecho sin exagerar. Por ejemplo, todos necesitamos vacaciones y tenemos que tomarlas. María hubiera ido por acá cerca, no pasando el charco como hizo. Ropa. Claro que también podía comprar, pero no es necesario tener varias pintas para todos los días y menos un peluquero para cambiarse el look todos los días. Maggie, es que para tener buenas finanzas, la clave está en el balance. No hay que ser tacaño, pero tampoco despilfarrador. Como dicen por ahí, todo en exceso es malo. Yo resumiría la historia de María Currulao en dos grandes errores. El primero es que no ahorró en épocas de vacas gordas para las épocas de vacas flacas. Que la verdad nunca faltan. Y precisamente no ahorró porque al gastar no se puso límites. Y este es el segundo aprendizaje. Si uno no se pone límites, se gasta toda la plata. Es muy importante ponerse límites, sobre todo en épocas de muchas emociones, como en Navidad o, por ejemplo, las fiestas del pueblo. Bueno, Sergio, ¿y todo esto de reducir gastos al final para qué sirve? ¿Para acumular plata y ya? Maggie, reducir gastos es importante, porque al final vamos a lograr que nuestros gastos sean menores a nuestros ingresos y así me va a sobrar plata. En otras palabras, esa plata que me sobra por reducir gastos se llaman ahorros, y tener ahorros es tener a la mano una cantidad de dinero que sobró y que uno decidió guardar. El ahorro es muy importante porque con ese dinero vamos a poder hacer frente a situaciones de emergencia o gastos imprevistos, pero también vamos a poder invertirlos y convertir en más ingresos. Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo de Cuentas sin Cuento.